Buenas noches, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra clase. El día de hoy vamos a abordar ya lo que sería la unidad temática número 3, ya entrando a la última parte teórica y bueno, para el tercer parcial directamente la aplicación práctica de todo lo que hemos aprendido en esta materia. ¿Listo? Entonces, para ya no perder tiempo, les voy a presentar la ventanita, la página para que podamos iniciar con nuestra clase. ¿Listo? ¿Me confirman que pueden ver, por favor? No, Lisa, no se ve nada. Se veía. ¿Se ve ahora? Sí, sí. Sí, Lisa. Ahora sí se veía. Eso es lo que quería escuchar. Bien. Entonces, el tema que vamos a empezar a abordar, a trabajar, es el tema de lo que sería diseño de productos turísticos. Y ese es el nombre también de nuestra materia, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es un poco ir viendo algunos conceptos. Este tema tiene como contenido, básicamente, el trabajar estos que ustedes están viendo acá, que nos dice la identificación del potencial turístico, la definición de la situación actual, el análisis FODA, la determinación de programas, paquetes turísticos, la definición de costos y precios, y por último lo que serían los medios de comercialización de esto que nosotros vamos a trabajar. Como ya les había indicado antes, esta materia en específico tiene por objeto aplicar lo que es el diseño de productos turísticos a lo que es la elaboración de paquetes turísticos como tal. Entonces, en este sentido, vamos a ir un poco modificando, por así decirlo, el contenido según está programado, pero ya viendo cosas un poco más puntuales para poder alcanzar nuestro objetivo en cuanto a este contenido que nos plantea. Este es un contenido que viene planteado desde la currícula del viceministerio, ¿listo? Entonces, para poder nosotros responder a este contenido que nos están indicando, vamos a ir viendo algunos otros elementos, ¿ya? Algunas definiciones. Es por tanto que vamos a iniciar con este subtema que es diseño de circuitos turísticos. En este tema vamos a ver básicamente cómo nosotros, en función a qué aspectos nosotros vamos a empezar a determinar qué es un circuito y cómo lo vamos a llevar a esto que es el turismo, básicamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero una definición de lo que se entiende por circuito, ¿no? Circuito es un recorrido o camino que tiene un punto de partida y un punto de llegada como tal. Para que podamos un poco más clarificarlo, ejemplificarlo, cuando hablamos de este tema que es circuito como tal, quiero que ustedes un poco hagan una rememoranza de lo que es la materia de física cuando llevaban el tema de lo que era circuitos eléctricos. ¿Alguien se acuerda de ese tema que llevaron en el colegio? ¿Aprendieron a hacer circuitos eléctricos? Los chicos tal vez un poco más se acuerden. ¿Quién se acuerda? A ver. Participen, chicos. ¿Se acuerdan que llevaron eso en la materia de física en colegio? El tema de circuitos. No, Lisa, yo no me acuerdo. ¿Alguien? No, Lisa, yo no me acuerdo. Mis profesores eran pésimos de física y química. Vaya, a ver, alguien que sí se acuerde. Parece que tenemos muchos vacíos de colegio. No puede haber eso. Por si acaso, en las materias que yo dicto siempre voy recordándoles cosas que ya deberían saber de colegio, conocimientos de colegio. Si no lo saben, tienen que ir buscando un poco, generando lo que es el autoaprendizaje, ¿ya, chicos? En esto que les decía, a ver, ustedes hagan un poquito de memoria, cuando hablábamos de esos circuitos eléctricos, nos enseñaban, nos indicaban que desde un punto de partida donde se generaba un punto de generación de energía, se podían ir transfiriendo por diferentes ramas, a diferentes puntos, a diferentes localizaciones de esta energía, ¿no?
Y generando también resistencias en todos estos lugares. Entonces, cuando hablamos de un circuito, casi siempre utilizo el ejemplo de lo que son los circuitos eléctricos, un tema que se lleva en física, porque es algo a lo que se acuerdan mucho se acuerdan, y lo relacionan porque tienen mucha lógica. Bueno, y en este caso, como ustedes indican que no recuerdan esa temática, solamente analicen un poco su casa, ¿listo? Y ustedes pónganse a ver, por ejemplo, dónde ustedes tienen una toma de corriente, que sería el medidor de su casa, que es de donde entra toda la energía, y que a partir de este medidor se va transfiriendo a diferentes localizaciones para focos, enchufes, a lo que son los sockets para activar estas entradas de energía también. Entonces, hay circuitos abiertos y hay circuitos cerrados, ¿no? Entonces, vamos a ir identificando estos en el ámbito turístico ya de forma más precisa. Cuando hablamos de un circuito turístico, como tal, vamos a ver que se va a entender como una secuencia lógica. Lógica es que tiene que ver con un razonamiento. Es decir, no lo hacemos por gana y gusto de llevarlos por ahí, ¿no? Porque por ahí va a ir la ruta, sino porque vamos a ir fundamentando con argumentos razonables, lógicos, en cuanto a por qué se va a realizar una ruta, un recorrido en específico. Y vamos a entender que esta secuencia lógica de un recorrido tiene un punto inicial y un punto final. Pudiendo ser dice el último, el final, dice, ¿no? Ser diferente del inicial. Este recorrido puede ser diferente, no el mismo lugar, quiere decir, ¿no? Este recorrido considera entre los puntos inicial y final puntos intermedios conectados, ¿no? A estos puntos intermedios conectados vamos a entenderlos como atractivos turísticos y establecimientos de servicios. Y aquí en el ejemplo, en la imagen, ustedes van a poder ver, por ejemplo, que aquí les está marcando la flechita un punto de inicio, ¿sí? Un punto de inicio, ¿no? Que sería en el circuito turístico, ¿no? El punto de inicio que va a ir recorriendo una ruta, ¿no? Va a ser un recorrido en el cual se van a identificar diferentes puntos intermedios, ¿no? Esos puntos intermedios pueden ser atractivos turísticos, pueden ser servicios turísticos, ¿no? Y en todo este recorrido van a ir interconectando estos puntos intermedios, ¿no? Hasta poder llegar al punto final. Este punto final puede ser el mismo del punto de inicio o puede ser otro diferente del punto de inicio. Eso les está diciendo la definición de circuito turístico. ¿Hasta aquí está claro? ¿Se entiende? Ya. Paso entonces. Vamos a ver, nosotros podemos crear circuitos de forma local, como también de forma un poco más global, ¿no? Y en este sentido, este ejemplo de lo que sería un circuito, vean ustedes cómo va interconectando atractivos turísticos en 3 espacios o territorios o estados, ¿sí? En el que están inmersos lo que es Perú, ¿no? Bolivia y Chile, ¿sí? Les está marcando un circuito base para poder visitar estos atractivos turísticos, ¿ya? Tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Este, por ejemplo, es de Toro Toro. Aquí en Toro Toro nos muestra lo que es el pueblo de Toro Toro y a partir de cómo se van diseñando otros circuitos turísticos en los que se puede interconectar con otros alternos, ¿no? En estos atractivos turísticos. Entonces, este circuito, por ejemplo, es cerrado porque llegamos a un punto y luego retornamos al pueblo. Entonces, de esta manera pueden haber otros. Vamos a ver otro, que es a nivel nacional. Este es el circuito de Uyuni. Acá, por ejemplo, les muestra, ¿no? Un circuito que puede iniciar desde La Paz, ¿no? Hacer todo un recorrido por lo que sería el Salar de Uyuni y poder regresar Oruro-La Paz, ¿sí? O también Sucre, también Potosí, ¿no? en esa línea, ¿no? Entonces, la conexión puede ser La Paz-Oruro, puede ser Sucre-Potosí, Potosí, a todos estos recorridos, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos un circuito misional aéreo. Esto es
este es un circuito que se ha creado, está en función de las rutas aéreas, ¿no? Cómo se puede ir conectando con una avioneta, por ejemplo, ¿no? Circuito desde la ciudad de Santa Cruz, sale a San Javier, ¿no? De ahí va a Concepción, de Concepción, por ejemplo, se conecta con Piedras del Papolo, después de esa manera va conectando estas ciudades que serían, ¿no?, las que se visitarían en el circuito misional, ¿no? Entonces hay un recorrido por realizar y un punto de llegada. Bueno, ¿hasta ahí está bien? ¿Se entiende? Imagino que si nadie contesta. Bien, vamos a ver, Sí, vamos a entender que existen tipos de circuitos. Básicamente dos. Uno que es cerrado y el otro que es abierto, ¿sí? El cerrado es aquel en el que el punto de llegada es igual al del inicio, ¿sí? Es decir, de donde se parte, ¿no? Y se sigue una secuencia lógica del recorrido, ¿sí? Y el último punto, o el punto de llegada, es el mismo lugar de donde se ha partido, ¿sí? El mismo punto. Por el contrario, un circuito abierto es el punto de llegada es diferente al del inicio. Es decir, nosotros podemos iniciar en un punto A, hacer un recorrido, ¿sí?, con puntos de estadía intermedios, para terminar en un punto B, que es diferente del A. ¿Ya? Para poder nosotros diseñar circuitos turísticos debemos tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, genéricos, ¿listo? Uno, tomar en cuenta lo que es el espacio, y dos, tomar en cuenta lo que es el mercado, ¿sí? Cuando hablamos de espacio estamos hablando de que nosotros como técnicos en turismo debemos conocer el contexto, dice, con potencial turístico, es decir, el espacio, la región, la localidad, la comunidad, conocerla, ¿no?, la nación, o qué tipo de atractivos turísticos tiene, facilidades y las formas de accesibilidad a estos. Si solamente se accede por vía fluvial, aérea, terrestre, férrea o una combinación de ambas, de dos o más tipos de medios de comunicación. Entonces, para nosotros conocer ese contexto de potencial turístico, nosotros vamos a utilizar como una base las fichas de inventario, ¿sí? Ustedes han hecho un ejercicio, ¿no?, una tarea sobre lo que es las fichas de inventario. Entonces, una forma de conocer este contexto es yendo al lugar y sacando la información para saber dónde se ubican, qué hay, dónde hay, cuál es el estado de la forma de poder acceder a estos sitios, ¿sí? El otro punto en términos de espacio es conocer los tiempos y las distancias, ¿sí? ¿A dónde? A los atractivos turísticos y a las facilidades turísticas. Aquí se recomienda que cuando nosotros estamos diseñando un circuito, cuando son circuitos para paquetes turísticos en específico, debemos entender que un sitio, una localidad, puede ser un pueblito, ¿no?, que cuente con facilidades turísticas, debe estar como máximo a 5 kilómetros de los atractivos turísticos que se puedan visitar o que se tengan en la región, ¿sí? Como máximo 5 kilómetros de distancia. ¿A dónde? De los atractivos al acceso de facilidades turísticas, ¿ya? Ustedes han visto ahí, en estos circuitos que les he mostrado, la unión de estos puntos en realidad está un poco más en secuencia, por ejemplo, el dónde estarían ubicados las poblaciones, para que a partir de esas poblaciones se puedan llegar a los diferentes atractivos turísticos y que se pueda gozar con esas facilidades turísticas, ¿sí? Y si no hubieran poblaciones, debemos considerar el hecho de que puede haber otro tipo de formas de sustentar el desarrollo de las actividades brindando ciertas facilidades turísticas en ese trayecto, ¿sí? Lo que no debemos olvidar es ese aspecto, ¿sí? Por lo menos 5 kilómetros de distancia entre los atractivos turísticos y el acceso a facilidades turísticas. Otro aspecto, el otro aspecto que es muy importante para considerar al momento de diseñar circuitos turísticos es el mercado, ¿sí? El mercado nos va a brindar o nos va a permitir establecer lo que es el perfil del turista y a partir de ese perfil el producto, es decir, ¿qué les vamos a vender? Este mercado nos va a decir a partir de este perfil del turista qué quieren, ¿no?
qué tipo de producto o de servicio quieren, cuánto quieren que cueste, qué tipo de satisfacción esperan que les resuelva, ¿no? Entonces, para poder saber qué tipo de producto vamos a vender, ¿sí? Es decir, qué tipo de paquete vamos a vender. Entonces, para establecer el mercado, nosotros debemos establecer el tipo de circuito, nos va a permitir establecer el tipo de circuito, el tipo de producto que se diseñará. Hay una diferencia, ¿no? Aquí tenemos tipo de circuito y otro que es tipo de producto. Este tipo de producto ustedes ya lo han visto conmigo, porque en el tema anterior hemos revisado lo que son los tipos de productos, ¿no? Productos cultural, natural, de aventura y los mixtos o combinados, ¿no? Entonces, en función de esos tipos de producto, ¿no? También nosotros tenemos que establecer lo que es el tipo de circuito, ¿ya? Ahora, y ambos van a estar en función del perfil del turista. ¿Listo? Otro aspecto que debemos considerar cuando hablamos del mercado es establecer el perfil del turista al que responde el circuito, ¿sí? La edad, la motivación, la capacidad de gasto y la disponibilidad de tiempo. Es decir, este perfil de turista son qué características del turista, ¿no? Al cual nosotros debemos responder con este circuito, ¿sí? Este perfil puede estar en base a 4 elementos básicamente. Uno es la edad, la motivación, ¿no? La capacidad de gasto que tengan este tipo de personas, este grupo de personas, y la disponibilidad de tiempo. De cuánto tiempo se dispone para que ellos puedan, ¿no? Hacer ese recorrido. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Añadiré esto. En este ejemplo vamos a ver lo siguiente. Este es un ejemplo de un circuito infantil, perdón, del D, me equivoco. Este es un circuito infantil, ¿sí? Vamos a ver esos aspectos que les indicaba antes, ¿no? Aquí tenemos dos aspectos, dos características de este perfil del turista que yo les estoy poniendo como ejemplo. Uno que es la edad, ¿sí? Y otro que es la disponibilidad de tiempo. No estoy tomando en cuenta en este momento la motivación ni la capacidad de gasto, ¿sí? Solo para el ejemplo. Entonces, vamos a ver un circuito infantil. Nosotros, a partir de la edad, podemos más o menos identificar, más o menos, no les digo específicamente, también la motivación, ¿sí? Entre la edad, tenemos de 8 a 10 años, van a ser estos niños, este grupo va a estar compuesto por niños de entre 8 y 10 años, y el tiempo que tienen para poder desarrollar la actividad va a ser de 4 horas, ¿no? Aquí se les pone como con una condición, ¿cuántos atractivos debe visitar? 4 atractivos deben visitar, ¿listo? Entonces, acá, ¿no? En este ejemplo ustedes van a ver que para responder a este circuito infantil nosotros podemos elaborar un programa de recorrido y utilizar un mapa, ¿sí? Eso es lo que debemos tomar en cuenta, utilizar un mapa. Para nosotros determinar el circuito infantil, vamos a elegir de entre todo lo que hemos conocido, la lista que tenemos de atractivos turísticos en la ciudad de Cochabamba, vamos a identificar cómo vamos a hacer el recorrido para estos niños de entre 8 y 10 años, ¿no? Como es un circuito infantil, debo ir combinando tal vez un poco de historia, por eso voy a hacer que a las 8 de la mañana, descripción Plaza de Armas es indicado, y por consiguiente es posible que en este mismo sitio, ¿no? En esta Plaza de Armas pueda hacer la concentración de todo el grupo. A las 9 de la mañana, ojo, aquí hay un programa de recorrido, ¿sí? Estoy indicando directamente hora y actividad, ¿sí? Descripción Plaza de Armas. A las 9 de la mañana, visita Cristo de la Concordia. 10 de la mañana, recorrido Jardín Botánico. 11 de la mañana, paseo y recreación Parque Vial. Entonces, estoy culminando, tiene que haber una secuencia lógica. Vean ustedes cómo está mi secuencia lógica. Primero, los estoy llevando al centro de la ciudad, donde les voy a hablar un poco de historia. Después los llevo a ver una vista panorámica en el Cristo de la Concordia, en el cual pueden tener un acceso un poco más amplio del paisaje del Valle de Cochabamba. Luego los llevo a un lugar que me habla de la naturaleza y un poco también de lo que es información y aprendizaje
en torno a las plantas. Y por último, como es un circuito infantil, termino en un espacio en el que ellos puedan recrearse, ¿sí? Entonces aquí, en este programa base, porque este es un programa del recorrido, estoy indicando y estoy respondiendo a este ejemplo que dice un circuito infantil. Entonces, por lo tanto, voy a ir marcando. Una vez que yo establezco más o menos cuáles van a ser los atractivos, Plaza de Armas, Cristo de la Concordia, Jardín Botánico, Parque Vial, voy determinando en qué secuencia los voy a visitar. Entonces, una vez que determino en qué secuencia los voy a visitar y voy a hacer que visiten en este circuito, entonces los voy ordenando, ¿no? De 8 hasta las 11 de la noche y respondo a este tiempo que me dice 4 horas. ¿Listo? Una vez que he determinado en este programa, voy a trazar esta ruta. Plaza de Armas, ¿qué ruta voy a utilizar para poder llegar a ¿dónde? Al Cristo de la Concordia. Puedo utilizar esta que les estoy indicando o también puedo hacer una que vaya por la Heroínas. Va a depender de cómo ustedes diseñen. ¿Listo? Para poder acceder al Cristo de la Concordia. ¿Listo? Solamente entre la Plaza de Armas y el Cristo de la Concordia se consideraría un circuito abierto. Salgo del Cristo de la Concordia o desde el Cristo de la Concordia puedo bajarlos en el teleférico, por ejemplo. ¿Listo? En este caso, como he determinado que va a ser en vehículo, entonces retorno y me dirijo al Jardín Botánico. ¿Listo? Salieron del Jardín Botánico al Parque Vial. Entonces, este mapa va a reflejar aquellos puntos en los cuales, según mi programa de recorrido, estoy respondiendo a este perfil para hacer un circuito infantil. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Preguntas, dudas? ¿O el ejemplo es muy claro? Me parece Está bien, poco listo, tiempo, entendido. el de 4 horas. ¿Perdón? Creo que es muy poco tiempo el 4 horas. No creo que tal vez se haga todo eso porque la subida del Cristo, el auto todavía, todas esas cosas, entonces influye mucho el tiempo. Entonces, no sé, a veces yo digo el niño sí o sí 4 horas es o se puede haber un No, máximo de este horas. es un parámetro que yo les estoy dando, nada más. Dentro del análisis del técnico, en este caso va a ser de cada uno de ustedes, tienen que analizar estos aspectos que tú me dices, ¿no? Para visitar estos 4 lugares es muy poco tiempo, 4 horas. Y yo te puedo decir que en menos tiempo hemos visitado estos 4 lugares. No te olvides que aquí dice 11 de la mañana, paseo y recreación, parque vial. Ojo, aquí estoy hablando de programa de recorrido, no estoy hablando de itinerario, ¿sí? Es diferente el itinerario, yo solamente estoy hablando del programa de recorrido, ¿ya? El programa de recorrido te describe 1 hora con una actividad en específico, ¿sí? Este es el resumen, es el más condensado de todo lo que vamos a hacer en esas 4 horas, ¿ya? Como base. Ahora, también depende mucho de lo que nosotros establezcamos que vamos a explicar en cada punto. Por ejemplo, aquí yo les estoy indicando que a las 8 de la mañana hay una descripción de la Plaza de Armas. ¿Será que desde las 8 hasta las 9 voy a describir la Plaza de Armas? No, porque son niños de 8 a 10 años. Entonces voy a dar como máximo unos 15 minutos de explicación de la Plaza de Armas, con las cosas más puntuales porque los niños se aburren rápido, entonces les tengo que explicar mucho más detallado, mucho más específico, más ligero de entender. De ahí me tengo que dar la molestia de determinar, por ejemplo, el tiempo que me va a llevar irme desde la Plaza de Armas hasta el Cristo de la Concordia, así que voy a calcular unos 30 minutos, o sea que 8:30 en mi mente, ¿no? Eso se pone en el itinerario, no aquí. En el programa solamente se ponen las actividades básicas. En el Cristo de la Concordia, por llegar, explicarles, hacer una actividad, me va a llevar media hora. Si voy a bajar por el teleférico, ¿no? Me va a llevar solamente 10 minutos en el teleférico. Pero ahí también ya entra el otro aspecto. Si mi grupo es grande, entonces, ¿cuántas personas pueden irse por viaje en el teleférico?
¿no? O sea, estos tipos de aspectos ya los van considerando en el itinerario. Aquí solamente estamos hablando sobre el circuito infantil, que indica programa de recorrido. No les está diciendo que especifiquen, ¿no? Que es muy poquito, que voy a explicar más, que otras actividades. Ahorita, en este momento solo estamos hablando de un programa de recorrido, tomando en cuenta la edad, el tiempo disponible, la cantidad de atractivos que se debe visitar y una secuencia básica con la cual debo trabajar en este recorrido. Permítanme unos minutos, por favor. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda más? En este momento lo que nosotros tenemos que pensar es en una base de cómo nosotros uniríamos los diferentes atractivos considerando un tiempo y una edad. ¿Por qué les estoy dando estos dos aspectos del perfil base como ejemplos nada más? Porque todavía no estamos determinando, estamos trabajando estos otros dos aspectos que son motivación y capacidad de gasto. Aquí solamente les estoy mostrando, ¿no?, cómo determinar un circuito infantil. Podrían ustedes poner el término de circuito recreativo, circuito cultural, circuito histórico natural. Hay un sinfín de denominaciones que les podemos dar nosotros a los circuitos en función de lo que nosotros queremos mostrar, ¿no?, y poder vender, ¿ya? Como una base nada más. Si no hay más dudas o tienen más dudas. Dicen, disculpe, solo vamos a hacer el circuito, o sea, el recorrido, no vamos a hacer el itinerario, como dijo, ¿verdad? Exacto. En esta tarea, ahorita yo les voy a mostrar la tarea que ustedes tienen para la próxima semana. Yo les voy a plantear tres problemas, ¿no? Tres circuitos que ustedes tienen que diseñarme en la ciudad de Cochabamba. Sí tienen que considerar un poco los tiempos, pero lo tienen que considerar más como una referencia para trabajar los puntos, ¿listo? Para determinar los circuitos. Ahora, los circuitos se pueden trabajar, uno, para los paquetes y dos, para productos ya de venta de destinos. Cuando hablamos de circuitos para destinos, para poder vender destinos como tal, nosotros no vamos a diseñar en función de edad, ni de tiempo, ni de motivación, sino vamos a diseñar en función de aquello que queremos vender o promocionar sobre un destino general, en general, ¿sí? Ahorita nosotros estamos aprendiendo a hacer circuitos turísticos para vender en paquetes, pero como estamos trabajando en primera instancia, primer abordaje de lo que son los circuitos turísticos, vamos a tomar en cuenta solo entonces la edad, el tiempo y la cantidad de atractivos con los cuales podemos trabajar en un determinado recorrido que lo vamos a diseñar cada uno de ustedes. ¿Se entiende? Obviamente, van a tener que trabajar así como les estoy poniendo en el ejemplo, un programa de recorrido, no un itinerario, ojo, no itinerario. El itinerario lo vamos a ver después. Ahora, de esta manera se va trabajando un itinerario. Yo les voy a mostrar después cuáles son las diferencias. Vamos a hacer una comparación entre lo que es un itinerario y un programa de recorrido. ¿Listo? ¿Hay dudas? ¿Más preguntas hasta aquí? Lice, disculpe que le pregunte esto, pero ¿va a subir la clase a la plataforma? Sí, siempre se sube. Siempre tienen diferentes videos, ¿ya? Entonces paso a la tarea para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Entonces esta es la práctica, está como práctica de aula. La idea era que hoy día la elaboren mientras yo les daba tiempo para poder hacerla, pero lo vamos a dejar como una tarea para subirla al Classroom el próximo martes. ¿Listo? Ya está publicado, por si acaso, la tarea en el Classroom, ¿ya? Listen, ya lo vi. ¿Perdón? Sí, listen, ya vi la tarea. Disculpe. Ya, entonces, lo vamos a dejar como tarea estos tres circuitos que los van a trabajar
pueden hacerlo en un documento de Word con imágenes que ustedes pueden sacar, hacerlo a mano, no tengo ningún problema. Los que puedan conseguirse un mapita de Cochabamba, de la unidad de turismo, de algún otro lado, lo pueden imprimir, mejor todavía. Si no, pueden utilizar también lo mismo que he hecho yo. En este caso he utilizado lo que es el Google Maps, ¿no? De mi celular, de mi computadora, ustedes también lo pueden hacer, y vamos identificando los puntos que nosotros queremos unir en función de un programa previo, ¿no? Del recorrido que hemos realizado, uniendo. Ahora, nosotros no se olviden que ustedes pueden determinar si van a ir en bus, ¿no? Si va a ser a pie, en bicicleta. Entonces, también para hacer el circuito podemos nosotros identificar en qué tipo de vehículo, si vamos en bicicleta, por ejemplo, podemos utilizar otra ruta. Y de esa manera te lo marca también el Google Maps, ¿no? Entonces, también ustedes ahí pueden identificar, ¿ya? Como les decía, aquí ustedes tienen que trabajar con tres circuitos, van a diseñar 3 circuitos. Aquí tenemos un circuito de aventura. Este circuito de aventura es de 22 a 28 años de edad, son las personas que van a participar. No estamos hablando de cuántas personas, solamente es este rango de edad. El tiempo que tienen es de 6 horas y los atractivos que deben trabajar para ese circuito son 4. Entonces, para cada circuito, ustedes deben elaborar un programa de recorrido, ¿sí? Y marcar en un mapita, en un mapa de la ciudad de Cochabamba, marque la secuencia de recorrido de los 3 circuitos. Es decir, deben hacerme este mapita, más su programa con el título o el nombre del circuito que están diseñando. El otro circuito es circuito histórico-cultural. Este es para personas de 35 a 42 años. El tiempo es 5 horas y los atractivos son 3, ¿sí? Un circuito natural recreativo es de 25 a 35 años, el tiempo es 8 horas y los atractivos son 6. Ahora, cuando nosotros trabajamos un producto de naturaleza, no está hablando de circuito, cuando hablamos de un producto de naturaleza, también podemos hacer uso de algunas actividades, decía, ¿no? De algunas actividades de aventura. Entonces pueden ir fusionando, porque nos está hablando de recreativo. Les dice circuito natural recreativo. Entonces, en el recreativo entran, por ejemplo, paseos a caballo, entra lo que son trekkings, pueden haber escaladas, entonces ya ustedes pueden, ¿no? Y también circuito natural recreativo les dice que en espacios naturales. Aquí, por ejemplo, en el natural entraría una visita a lo que es, no al Cristo de la Concordia, sino también podría ser un recorrido, por ejemplo, de mountain bike, en bicicleta, de descenso o de ascenso al Cristo de la Concordia, cuyo atractivo principal no es el Cristo de la Concordia, ¿no? Sino más bien hacer la actividad para ver el paisaje, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ustedes ya lo pueden ir un poco ustedes fusionando. Si bien el circuito natural les dice de preferencia que sean en espacios donde haya naturaleza, donde haya un aspecto, bosques, lagos, todo eso, no necesariamente se desarrolla solo en espacios rurales o naturales fuera de la ciudad. Hay espacios también que nos pueden brindar este tipo de condiciones, ¿ya? Entonces, en función de esas características, para cada uno de los 3 circuitos, ustedes elaboran un recorrido con su programa, ¿sí? Y lo tienen que subir en Google, en un documento de Word o documentos de Google, ¿listo? Y eso es para el próximo martes. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Ha quedado comprendido? Sí, Lisa. Sí. Más o menos, sí. Más o menos sí. Aquí les di, está en la diapositiva número 9, la tarea. Creo que en el Classroom decía 6, es porque le he aumentado 2 o 3 páginas, no me acuerdo. No me acuerdo bien cómo he hecho esa parte. Pero ustedes, sí, le he aumentado 3 diapositivas después de que he publicado la tarea. Entonces, se los voy a cambiar solamente el número de la diapositiva, ¿ya? Que está en el Classroom. Pero tienen que trabajarlo de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta, duda más.
Si no hubiera, entonces hemos terminado nuestra clase. Lisa, disculpe. ¿Los recorridos solo son a nivel departamental o solo a nivel Cochabamba? Ahí dice claramente, de la ciudad de Cochabamba. Bueno, gracias. ¿Sí? Ciudad de Cochabamba, no departamento. Ciudad, esa es la característica. Estos 3 circuitos que les he planteado como tarea es de la ciudad de Cochabamba. Bueno, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces ha sido un placer verlos. Mañana les recomiendo que duden, que me pasen que mañana alisten por lo menos sus programas, lo que ustedes hayan pensado básicamente sobre esta tarea, sobre cómo ustedes podrían proponer algunos circuitos que respondan a esas condiciones que les he planteado. Y mañana vamos discutiendo alternativas, opciones entre todos los lugares que hay en la ciudad de Cochabamba, ¿ya? La clase de mañana, entonces, es justamente para que ustedes, algunas ideas que ya han tenido para plantear esa propuesta de sus circuitos, entonces me la hagan llegar. De preferencia, háganlo hoy, lo más antes posible, una idea base, y mañana las discutimos y vamos viendo en función de las características que les he dado, si responden o no responden sus propuestas, ¿ya? Para cada uno de los circuitos. Entonces, eso vean, trabájenlo, porque mañana solo va a ser para responder este tema de lo que serían los circuitos, ¿sí? Sobre los cuales vamos a trabajar. Posible que mañana yo les muestre alguna otra alternativa de circuito para que ustedes vean más o menos algunos ejemplos, ¿sí? No hacer copy-paste, porque yo les he entregado una lista grande, muy grande, de atractivos turísticos de Cochabamba. Entonces, ustedes pueden trabajar con eso, ¿ya? Y hay cosas que no están en este listado, que ustedes también pueden ver otras alternativas como centros recreativos, por ejemplo, con los cuales pueden ir fusionando, ¿ya? Si no hay más, nos vemos, jóvenes. Que estén bien. Hasta mañana, Alicia. Hasta luego, Licen.